Paz, amigas y amigos, queremos seguir compartiendo la palabra de Dios y queremos dar a conocer la verdad sobre los caminos del Señor. Tantas cosas se han dicho, se han hablado, se han practicado, mas sin embargo, a través de la palabra tenemos una gran oportunidad de conocer el camino de la verdad por nuestro propio medio. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la ayuda, guía y dirección de nuestro Señor Jesucristo, la santa palabra, que por medio de ella podemos conocer todas las cosas referentes a qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Por medio de las Escrituras podemos conocerle a nuestro Dios. Hoy queremos hablar acerca de los templos. ¿Le agrada a Dios que se invierta tanto en edificaciones, en templos, en capillas, en altares? ¿Le agrada a Dios en verdad todo esto? Si bien es cierto, muchas religiones y denominaciones han puesto tanto énfasis en estos puntos y valiéndose de los hermanos, valiéndose de los creyentes, han hecho grandes edificaciones. ¿Pero le agrada a Dios todo esto? Eso es lo que vamos a ver a continuación. En Jeremías capítulo 7, versículo 4, nomás para tomar un ejemplo de lo que estaba sucediendo tiempo atrás, dice el Señor: no fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, el Señor le da una promesa aquí. Dice: si en verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. En anteriores videos hablé un poco acerca de los diferentes templos, las diferentes doctrinas, donde que en muchas de ellas, en realidad a quien están sirviendo sin saberlo es a un falso Cristo. Pues el Señor Jesucristo mismo advirtió: se levantarán falsos cristos. Ahí mismo en las denominaciones y muchas religiones también hay falsos pastores, falsos maestros y falsos profetas. Dice la palabra, el verso 8: he aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan. Eso es lo que está sucediendo. La palabra de Dios siempre nos ha hablado claramente y ha dicho que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Y yo he hecho esta pregunta: si Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, ¿quién habita? Entonces, toda la palabra concuerda en lo que os he dicho, que en muchos templos no están adorando al Cristo verdadero, sino a un falso Cristo. Dice que en estos templos, el verso 9, están hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, y dice la palabra, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Eso es lo que está ocurriendo. La palabra de Dios nos muestra claramente acerca de este tema sobre los templos. En el libro de Marcos, capítulo 11, verso 17, he ahí nuestro Señor Jesucristo, cómo vino a predicar el evangelio verdadero, la doctrina del Padre. Vino a dar plenitud acerca de todas las cosas. Dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero todas las naciones, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo en contra de la administración del templo,
de los sacerdotes, de los que administraban el templo, los principales de las sinagogas, junto con ellos los intérpretes de la ley y los escribas y los fariseos. Siempre estuvo en contra de ellos, viendo la hipocresía que había detrás de todos sus actos, y cómo también ellos destinaban el diezmo de todas las cosas, hasta de la hierbita, del eneldo, del comino, para recolectar todos estos diezmos y estos dineros que eran para el mantenimiento del templo, y descuidando el mandamiento más importante que debían cumplir, que era el amor al prójimo, la misericordia. Por eso Jesús les dijo que por vuestras tradiciones invalidáis los mandamientos de Dios: la justicia, la misericordia, la fe, la piedad. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 2, la palabra de Dios también dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. En otra versión quizás diga para mostrar las edificaciones del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nosotros, por la fe, tenemos entendido que Dios tiene control de todas las cosas. Él tiene el plan perfecto. A Él es que debemos de oír, escuchar y poner atención. Él sabe lo que va a suceder, lo que va a pasar con todas las cosas. Aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, también debemos de conocer la mente de Cristo, la mente de Dios. Los discípulos dijeron: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí el Señor Jesucristo, al momento que los discípulos le mostraban los edificios del templo o las edificaciones del templo, Jesucristo les dijo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sabemos que todos los juicios vienen de parte de Dios. Las plagas, las enfermedades, los terremotos, toda catástrofe en la tierra, la palabra de Dios dice que viene de parte de Dios, porque este mundo ha sido entregado a vanidad por causa del pecado. La palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 4 al 5, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A esto es a lo que me refería yo, de que el Señor Jesús ya avisó 2000 años atrás de que iban a venir falsos cristos. Consideremos que en el tiempo que vino el Señor Jesucristo, solo existía un templo dedicado para Dios, y era el templo que hizo el rey Salomón. Un templo que tenía unas dimensiones y una explicación como Dios quiso que se haga. Ese templo, si bien es cierto para todos los que comprenden y estudian, es nada más y nada menos que la figura del reino de los cielos. La palabra de Dios también dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y retomando el texto de Mateo capítulo 24, del 4 al 5, Jesús decía, mirad que nadie os engañe. Ahora, en las distintas religiones y denominaciones, se ha posado un falso espíritu, un falso Cristo. Ese es el engaño apocalíptico, el engaño de los últimos tiempos, el cual mucha gente está viviendo, está engañada. Porque el mandato es claro. El Señor Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero como ustedes pueden ver, que se puede decir que todas las religiones, todas las denominaciones, se han desviado de este mandato. Jesús, en esta gran comisión, nada habló de edificaciones de templos, casas de oración, basílicas, capillas, o como usted lo pueda llamar. Nada habló a la iglesia, nada habló a sus discípulos de edificar y de estar gastando, invirtiendo en todas estas edificaciones. A más de eso, el Señor Jesús ya dio la advertencia de que todas esas edificaciones, al final, los apóstoles dicen también que van a ser destruidas. Y Jesucristo habló acerca del templo. ¿Por qué dio Jesús esa profecía acerca del templo de Salomón? Porque Jesús iba a edificar un nuevo templo, un templo espiritual, un templo no hecho de mano de hombres, el cual está comprendido en las explicaciones de las cartas de los apóstoles, en la cual dice que Jesús es la principal piedra del ángulo, y dice que la iglesia de Jesucristo está fundada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Así podemos ir entendiendo que Dios quiere o ha querido edificar un nuevo templo, no hecho de mano de hombre. Por eso la palabra de Dios es clara. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero ¿por qué entonces muchas religiones y denominaciones están enseñando otras cosas y no están enseñando lo que Jesús enseñó? Quizás muchos dirán, eso no está escrito de la edificación de templos. Y verdad, no hay ningún mandato, ninguna ordenanza de que Dios haya dado de edificar templos. Pero muchos ahora han razonado en su mente y han dicho, sí, pero ¿dónde se reunirá la iglesia? Nosotros tenemos la mente, la capacidad de pensar, y es verdad, Dios no mandó a hacer templos, pero nosotros tenemos el buen corazón de hacer templos. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Así ha dicho el Señor. Así es que no debemos de irnos más allá de las cosas que el Señor Jesucristo ha mandado a enseñar. Lo que es de más, de mal procede. Por eso dice el Señor que si cumplían ellos fielmente, Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que Dios, Jesucristo, se ha apartado de estas denominaciones y religiones que han hecho lo que Dios no ha mandado. Han levantado templos, al igual que todas las religiones paganas del Antiguo Testamento. La palabra de Dios también en Hechos capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, tal vez algunos tomen de aquí y digan, pero los apóstoles, vamos a ver lo que dice. Y entrados, subieron al aposento alto
donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que los apóstoles, después de que Jesucristo murió y resucitó, ellos estaban reunidos en un lugar. Así empezó la iglesia, siguiendo las instrucciones del maestro. No se reunieron en el templo. Se reunieron, dice, en un aposento alto, que quiere decir un condominio, un lugar donde moraban, donde vivían los apóstoles. Era una casa. Ahí se reunieron. Y la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, otra vez, dice, toda la casa donde estaban sentados. Se ve que los apóstoles y todas las personas empezaron a reunirse en una casa, ya no en el templo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Porque el Señor ya no está de acuerdo con los templos hechos de mano de hombre. Por eso es que ahora, y ahí, derramó Dios el Espíritu Santo, ya no en el templo. Antes, la gloria de Jehová llenaba el templo. Pero ahora, el templo hecho de mano de hombre. Pero ahora, la gloria de Jehová llena el templo hecho de mano de Dios, que es la iglesia, reunido en las casas y no en los templos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Las máximas manifestaciones del verdadero Espíritu de Dios y de Jesucristo se manifiestan siguiendo las órdenes del Maestro, reuniéndose y congregándose en las casas, en esos templos. Esas manifestaciones del Espíritu Santo que dicen ellos son puras mentiras, espíritus de demonios. La palabra de Dios mismo dice que por eso el Señor ha mandado espíritus engañosos. Y por eso los apóstoles también advierten, dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Nosotros cómo podemos probar si son los espíritus de Dios? Al ver que las personas que están practicando el Evangelio están practicando tal y cual, siguiendo las ordenanzas de Jesucristo y de los apóstoles. Si ahí hay manifestaciones, quiere decir que es manifestaciones del Espíritu Santo. Pero si manifestaciones del Espíritu Santo se están manifestando en templos, en capillas, y nótese usted que estas manifestaciones, según se oye, se ha oído de las noticias de las personas que han subido videos, que se ha manifestado en toda clase de iglesia, no solo en la que usted piensa, en la suya se ha manifestado, según ellos dicen que se ha manifestado en la iglesia católica. Sí, hay noticias que se ha manifestado en la iglesia católica. Hay noticias que se ha manifestado en la iglesia de los unitarios, apostólica en el nombre de Jesús. Se ha oído noticia que se ha manifestado en las iglesias adventistas, en las iglesias bautistas, en las iglesias pentecostales y en toda clase de iglesias, hasta en las iglesias de estos mega templos, de estos magnates, de estos falsos predicadores, se ha manifestado, ha habido manifestación del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle la verdad, no es el Espíritu Santo, son esos espíritus malos, engañosos, que Dios mismo ha permitido que habiten en estos templos, porque escrito está, Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. En estos templos, más bien, ¿quién habita? Dice que habitan ladrones, sí, y se aprovechan de las pobres ovejas,
que están ahí adentro. Dice que la casa ha sido hecha cueva de ladrones, casa de mercadería. Y por eso es que mucha gente está siendo aprovechada en esas casas, en esas denominaciones. En todas religiones, las personas están siendo utilizadas para el crecimiento de todas estas religiones y denominaciones. La palabra de Dios nos habla claramente que las manifestaciones de la manifestación gloriosa de Pentecostés no fue en un templo, sino en una casa. Y esto concuerda con la doctrina que enseño, porque la doctrina que yo enseño es una doctrina bíblica. Hechos capítulo 2, versículo 45 al 47, dice: la iglesia iba creciendo en gran manera, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Esa era la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina de Jesucristo. Eso es lo que enseñó Jesucristo. A repartir los bienes de la iglesia. Dice, para las necesidades de cada uno. Esa es la verdadera iglesia, la que reparte los bienes de la iglesia para las necesidades de cada uno. No solamente para las necesidades de una persona. En este caso, el dueño de la religión, de la denominación, puede ser el apóstol, el profeta, el pastor, o para su familia. No, dice, para cada uno, según su necesidad. ¿Y qué más hacían los primeros cristianos? Y perseverando unánimes cada día en el templo. Aquí tal vez muchos digan, ahí también se congregaban en templos. Pero déjeme decir una verdad que sigue más adelante. Sí, al principio, mientras el templo seguía en pie, no se cumplía la profecía del Señor Jesucristo de que ese templo iba a ser derribado. Mientras no se cumplía esa profecía, mientras el templo estaba en pie, los discípulos pensaban seguirse congregando en el templo. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, pero tomemos en cuenta que el templo, ellos no entraban adentro del templo como pensando, imaginándonos como los templos de hoy día, que están adentro en 4 paredes. En realidad ellos no estaban ahí, estaban en los atrios. Los que han estudiado cómo es el templo de Salomón, podrán entender y podrán comprenderme lo que estoy diciendo. Esta predicación más es para aquellos que son bien entendidos en esto, porque son los que más están engañados y están engañando. Y perseverando unánimes cada día en el templo, hacían algo más muy importante, partiendo el pan en las casas. ¿Dónde partían el pan? En las casas. ¿Qué quiere decir? Si se entiende de que partir el pan es símbolo de tomar la cena del Señor, quiere decir que la cena del Señor no se practicaba en el templo, sino la cena del Señor se practica en las casas. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De esta manera el pueblo crecía, obedeciendo estrictamente las ordenanzas del Señor Jesucristo, no reuniéndose en templos, sino reuniéndose en las casas, partiendo ahí el pan, y no solo el pan, partiendo todo lo que tiene la iglesia, sus fondos, las ofrendas. Si alguien desea seguir llevando este mandamiento del diezmo, repartiendo el diezmo, porque el diezmo también en el Antiguo Testamento, en otra ocasión estaré dando también una enseñanza acerca del diezmo. En el Antiguo Testamento el diezmo fue designado para una obra de amor y fue una obra de fe. Abraham dio diezmos a Melquisedec. Fue una obra de gratitud y de amor que dio a Melquisedec. Luego el Señor instauró el diezmo como mandamiento para ayudar al levita pobre, al predicador pobre que no tenía, y también para ayudar
a la viuda, al huérfano, al extranjero, a todos los que no tuvieran, a los pobres. Para eso es el diezmo. No era para edificaciones. La palabra de Dios, también en Hechos capítulo 12, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta es la historia que le sucedió a Pedro cuando lo encarcelaron y el ángel de Jehová lo fue a liberar. Habiendo pasado la primera guardia y la segunda guardia, el ángel le acompañó hasta unas cuadras más a un lado. Luego que ya estaba lejos de la cárcel, Pedro ya liberado por el ángel, dice que Pedro se desapareció el ángel y Pedro se da cuenta de que un ángel del Señor le había liberado. Y ahí es cuando Pedro se va a donde se reunían, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, otra vez en una casa, a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Nuevamente, un testimonio más, se reunían en las casas y no en templos, porque guardaban el mandato de Jesús, ir por todo el mundo predicando este evangelio y enseñando todas las cosas que Dios ha mandado. Jesús nunca mandó hacer templos, edificaciones, hechos de manos de hombre. Hechos capítulo 8, versículo 3 al 4 dice, y Saulo, cuando empezó a perseguir a la iglesia, retomando este tema, los discípulos, como eran seres humanos, y el hombre, dice la palabra de Dios, que siempre está inclinado al mal, pero en esta vez Jesús toma las riendas. En esta vez Jesús es quien les va a orientar con el Espíritu Santo y les va a guiar con el Espíritu Santo para que hagan la obra. Como hombres, ellos querían seguir congregando en el templo y por eso dice que estaban unánimes en el templo. Pero el Señor Dios Todopoderoso ahora toma el control de la iglesia y le guía a través de todo el mundo, a través de las persecuciones. Empieza Saulo a perseguir a la iglesia. Fue una manito de Dios para que la iglesia no volviera a caer en el error de los templos. Y dice, Saulo asolaba las iglesias. ¿Y a dónde entraba a perseguir? A las iglesias. No eran templos de 4 paredes. Las iglesias estaban en las casas. Por eso dice, y Saulo asolaba las iglesias y entrando casa por casa. Porque Pablo investigaba a través de sus detectives, tal iglesia se está reuniendo en la casa de tal persona. Pablo una vez averiguando iba con todos los guardias y el momento de la reunión entraban y arrasaban casa por casa a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El enemigo es astuto. El enemigo lo que quiere hacer es encerrar a todos los creyentes en 4 paredes, en denominaciones, en religiones, para tenerte de la casa al templo, del templo a la casa, de la casa al templo, y en esta rutina toda la vida hasta que te mueras. Así el diablo no te dejará hacer la voluntad de Dios. Por eso es que cuando venga Jesucristo dirá, apartaos de mí, no les conozco, hacedores de maldad. He estado predicando esto para que abran los ojos. El Señor ya nos ha hecho ver a nosotros. Y nosotros ahora lo estamos practicando. Y vemos la gloria de Dios sobre nosotros. Cómo el Señor se ha manifestado sobre nuestras vidas. Mejorando nuestra condición espiritual de vida. Y ayudándonos a sentir mucho gozo. Pues en lo que no invertimos en templos ni para comprar terrenos, las ofrendas y los diezmos que estábamos acostumbrados antes a dar a estas iglesias donde pertenecíamos, a estos templos, a estas religiones, ahora eso estamos entre todos los hermanos nombrando un
un tesorero, una tesorera, ministrando eso y entregando todo para lo que Dios mandó hacer. Porque la religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en las tribulaciones y guardarse de todo pecado, de todo mal, guardarse en santidad. Ese es el mandato de Dios. No ha mandado a hacer templos. La palabra de Dios nos muestra que los apóstoles y la iglesia primitiva siguieron fielmente las instrucciones del Señor. Lo mismo les indicaré cómo hay varias escrituras y varios textos que muestran lo que les estoy diciendo. Que en esos tiempos no habían templos, no habían edificado templos porque seguían fiel al mandato de Dios, y por eso la iglesia crecía y por eso se manifestaba el verdadero Espíritu de Dios. Les acompañaba a la iglesia con señales, prodigios y milagros. Y usted ve que ahora, en los templos de ahora de 4 paredes, no hay ninguna manifestación, y si la hay una manifestación mentirosa. Se reúnen a orar, se reúnen a ayunar y las cosas no mejoran. Y muchas iglesias y denominaciones, iglesias digo pero falsas, religiones, van de mal en peor, van en decadencia. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Dios quiere que entiendan. Hay iglesias que sí, denominaciones, iglesias falsas, sí, están prosperando. Pero así como crecen, el Señor ha dado su promesa. Estas iglesias caerán, no prevalecerán, porque no es el templo de Dios. La iglesia, dice en 1 Corintios 16, 19, vamos a ver aquí algunos textos que concuerdan con la predicación que yo doy. Que la iglesia verdadera siempre se ha reunido en casas. Y debemos nosotros, si somos la iglesia de Cristo, seguir congregando en las casas, no en templos, porque a Dios le desagrada. La palabra de Dios en 1 Corintios 16, verso 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Mire, las iglesias de Asia, en ese entonces, os saludan. Aquila y Priscila,